Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Hoy vamos a empezar hablando de la licencia MiCA de Binance, que ya sabéis que todavía no la tiene aprobada, pero la realidad no es la que se transmite en las redes sociales, es decir, no la han denegado, es mentira que la hayan denegado, simplemente todavía no se han pronunciado sobre ella, pero cumple con todas las condiciones que exige la ley MiCA. Se habla de que puede haber un trasfondo político detrás de que todavía no se le haya dado la tramitación. Pero lo que quiero transmitir es que estéis tranquilos con los fondos en Binance, no hay ningún problema. En el peor de los casos, si llegase el punto de que llegásemos a la fecha del día 30 de junio y no se le hubiesen aprobado la ley MiCA, la licencia MiCA, se podrían sacar los fondos los siguientes días, no hay ningún problema. O sea, los fondos no se van a quedar ahí parados. En el peor de los casos, como digo, se podrían sacar de ahí, pero cumpliendo como cumple todas las condiciones, sería muy extraño que le denegasen la licencia. Eh, Seguramente estarán buscando una aguja en un pajar para ver si la pueden denegar por algún motivo, pero en realidad cumplen con todo. Yo creo que hay un trasfondo político detrás de intentar echar de Europa a Binance, como ya ocurrió en otras ocasiones en Estados Unidos, por ejemplo. Y, y como digo, los fondos nunca van a estar en peligro. De ninguna empresa, seguramente, de las principales, de las que conocemos, que tengan problemas todavía y no tengan la licencia, no va a haber problema de acceder a ese dinero, incluso en el hipotético caso de que no se la llegasen a dar. Pero ya digo, es una cosa que sería muy difícil que ocurra el hecho de que no se la den porque cumplen con todas las condiciones, ¿vale? O sea que lo que ha circulado estos días por el mercado ha sido Food, como siempre, atacando siempre a las empresas grandes, porque es lo que viene ocurriendo en el mercado de criptomonedas. Todos los que habéis seguido el canal durante tanto tiempo, habréis visto que ha habido campañas de Food contra Binance constantes durante todos estos años. Y esta es otra más, que incluso ha llegado a una noticia de Reuters que dijo que le habían denegado eh, la licencia MiCA a Binance en Grecia y es mentira. Simplemente no se han pronunciado, no la tienen todavía, pero no se la han denegado, ¿vale? Entonces seguimos esperando. Binance está tomando las medidas oportunas porque para ellos esta licencia ya debería estar, pero están tomando las medidas oportunas para que los clientes, en el caso de que no se la den por el motivo que sea, seguramente político si ocurre así, que los clientes puedan salir del exchange ordenadamente sin ningún problema. O sea que no hay ningún problema con los fondos, que la gente esté tranquila. Y lo único que os he dicho siempre es que yo pues tengo varios exchange y tengo un poco diversificado en cada exchange, pero lo que tengo en Binance desde luego no lo voy a mover, ahí se va a quedar, a menos que llegue el día 30 o el día 1 y diga Binance, no nos han dado la licencia, tenéis que ir retirando los fondos. Pues entonces haría lo que me diga Binance. O si me dicen retirar los fondos que no nos van a dejar operar en Europa, pues los retiraría sin ningún problema. Pero quiero decir que estéis tranquilos con todo, con Binance y con cualquier otro exchange de los grandes que tengáis que aún no tengan licencia, porque no os van a bloquear los fondos allí, no os van a dejar sin poder retirar los fondos del exchange. Lo único que se acabaría la operativa, es decir, no te van a permitir operar en futuros o lo que tengan, porque como no tiene la licencia, pues no los van a dejar operar. Pero los fondos son tuyos y los vas a poder sacar en cualquier momento. Nadie se los va a llevar, como han estado diciendo, metiendo food para que la gente se vaya, ¿no? Hay exchanges que están sacando continuamente noticias de estas, haciéndose eco del food para intentar sacar clientes ellos o fondos de Binance o de otros exchanges que estén todavía sin la licencia aprobada porque está en trámite o lo que sea, ¿no? Hay muchos que están intentando aprovechar y sacar ganancia, ¿no? de esta situación aprovechándose de un food, o sea, de una mentira, de una noticia que ha salido por ahí, bueno, y que han difundido, pues, gente interesada, ¿no? Como siempre pasa. Vale, así que esa es la situación. Ya os dije ayer lo que pasaba con otros exchange, esto es lo que pasa con Binance. Están constantemente monitoreando la situación y están
tienen alternativas para todo, o sea, para si les aprueban mica, para si no les aprueban, para todo, pero los clientes no tienen que tener ninguna preocupación porque los fondos no tienen ningún peligro, ¿vale? Dicho esto, vamos con el mercado, que lo seguimos teniendo flojo. Bitcoin bajó ayer, baja hoy, estamos en 64.363 ahora mismo, lejos de los 67.000 que hemos tocado hace 3 días. Y la bolsa también corrigió ayer, pero hoy rebota. Fijaros que está subiendo 0,87% el SP500 y nosotros no somos capaces de rebotar. Una vez más, mostrando debilidad. Debilidad y debilidad. Vamos a ver si somos capaces al menos de romper esta línea verde y atacar los 67.000, porque si no somos ni siquiera capaces de hacer eso con el SP500 prácticamente en máximos, y a pesar de la corrección de ayer vuelve a subir, porque ayer cuando cerró el SP500 cerró en la parte baja, cerró en la parte baja de la vela, aunque luego tenemos aquí que la vela cierra más arriba, esto es porque es el mercado de futuros, pero el SP500 cuando cerró a las 10 cerró en la parte baja y ha recuperado, Bitcoin no ha recuperado. Seguimos ahí, estancados, seguimos lejos de los 67.000. No termina de arrancar a pesar de que ha habido una caída del 28% recientemente y debería arrancar. Debería arrancar, debería mostrar algo de fortaleza. No, no hay fortaleza. Ya hemos visto también la debilidad de las STRC, con lo cual MicroStrategy, que es el que ha estado comprando durante abril, mayo, pues ahora mismo no puede comprar mucho. Así que si no hay otros compradores, si no hay fuerza en el mercado, pues estamos abocados a lo que estamos haciendo. Un comportamiento débil, errático, en mínimos, con un menos 46% de los máximos, desde los máximos, cuando el SP500 está a escaso 2-3% de sus máximos. Máximos que no estamos hablando además de máximos de este año, sino que estamos hablando de máximos de octubre del año pasado, mientras que el SP500 está por encima de máximos que hizo en enero y en febrero. O sea, tremendo la desventaja que llevamos, ¿no? Y nada, pues en esa situación es la que nos encontramos. Dependemos de que los mercados no se desplomen encima, porque si desploman mal, vemos cómo están cayendo otros activos también, como el petróleo, perdón, como, sí, el petróleo, el oro, la plata, el platino, pero el petróleo en 77-86, o sea que, ya digo, debería estar mucho mejor todo. Debería estar mucho mejor todo, el Bitcoin debería estar mucho mejor y sin embargo no es el caso, ¿no? Así que bueno, seguimos ahí sufriendo esta debilidad, no sé cuánto durará, pero, pero desde luego incluso el rebote hasta los 72-74 ahora mismo se ve hasta difícil. Ya digo, a menos que cuando rompamos aquí la línea verde y el 67.279 o esta zona que dejamos aquí, la vela del día 15, si cuando rompa eso vemos que hay cierta fortaleza, pues bueno, pues espero que al menos le dé para rebotar hasta esta zona, pero ahora mismo en el corto plazo es que se vea esta debilidad para un rebote tan simple como era en otras ocasiones rebotar hasta esta zona. Es que en otras ocasiones hubiera rebotado mucho más fácil. Sin embargo, ahora, como digo, le está costando la vida. Y encima, pues eso, presión sobre MicroStrategy también, que se ve atado de pies y manos para poder seguir comprando, porque si quiere seguir comprando, tiene que vender acciones, están valoradas por debajo de lo que deben estar, con lo cual está diluyendo a los accionistas. Por la vía de los STRC tampoco puede porque está por debajo de 100. Así que ahora mismo ni siquiera MicroStrategy puede salir al rescate con ninguna compra porque están ellos mismos bajo presión al estar el precio tan débil y por debajo de su precio de compra. Si estuviese por encima de su precio, tendrían margen porque podrían decidir vender algunos Bitcoin, quitarse deuda y eso ayudaría a que la acción quizás repuntase algo y luego podrían vender acciones porque igual el repunte de las acciones le permitía vender por encima del precio de la valoración de sus Bitcoin y así iría la cosa bien. Pero claro, MicroStrategy necesita eso, necesita que las cosas vayan bien para poder tener margen, o bien con venta de acciones, o bien con quitarse deuda, o bien con emitir nueva deuda si el mercado está propicio para ello, ¿no?
pero ahora mismo no tiene ninguna vía abierta para poder seguir con su estrategia, ¿no? Su estrategia depende de que Bitcoin evidentemente empiece a comportarse mejor y parece que estamos lejos de que eso ocurra. El mercado sigue concentrado en la inteligencia artificial, SpaceX, etcétera. SpaceX ha estado subiendo los primeros días de cotización y yo lo que espero, ya os lo he dicho, es que en los próximos meses, de aquí a 6 meses, un año, baje y baje bastante, pero en el corto plazo pues está ahí, está bastante inflado, tiene muy poco capital flotante, es decir, hay muy pocas acciones en circulación, la mayoría todavía las tiene la empresa, con lo cual eh, habrá seguramente más colocaciones futuras. Y eso es diluir las que están en circulación, evidentemente, pero al sacar pocas a circulación, pues hace que el precio sea excesivamente alto desde mi punto de vista, porque hay pocas, la gente está comprando porque es la novedad, porque todo el mundo quiere tener exposición, porque los índices tendrán que posicionarse, o sea, los fondos que replican índices tendrán que posicionarse también. Entonces, bueno, pues eso está manteniendo ese precio alto, pero seguramente eso también irá a menos y en algún momento eso el mercado lo acusará. Y no sé qué pasará cuando SpaceX caiga y sobre todo si en algún momento pierde el precio de salida, que ese sería el punto crítico donde tendríamos una corrección importante y ahí es donde luego deberíamos buscar nosotros un punto bueno de entrada, pero de momento estamos lejos de que eso ocurra. Simplemente lo comento porque es la idea a futuro, de aquí a 6 meses, un año, a ver si podemos posicionarnos en SpaceX. Sería un activo para entrar en cartera, ir sustituyendo parte del porcentaje de Bitcoin pues por SpaceX quizás en el futuro, dentro de 6 meses, un año, porque creo que va a ser un activo también de los de holdear un tiempo y que va a dar una buena rentabilidad también, ¿vale? Bueno, dicho esto, vamos un poco con la altcoins, un repasito rápido a lo que está ocurriendo. Eh, AAVE sube un 1,14%, ha sido de las que ha recuperado bastante bien desde el mínimo, como podéis ver ahí. Cardano, sin embargo, pues está en los mínimos, no tiene fuerza para nada y el proyecto está bastante muerto. El otro día ya querían sacarse de allí incluso a Charles Hoskinson. O sea, imaginaros la situación ya, debe ser tremendo. BGB rebotando. La gente seguramente estará descontando pues que posiblemente pues el tema de que ya la ley MiCA no será un problema. BNB está cayendo un 1,48%, pero ayer subió, o sea que más o menos está a la misma altura de estos últimos 3 días. Ethereum repitiendo, como veis, ha tenido un pequeño repunte que le ha llevado hacia los mínimos anteriores, está haciendo una especie de banderita y parece que va a repuntar más hacia la zona de 0,028. Eso puede ser buena señal porque puede ser señal de que también Bitcoin repuntará. Evidentemente aquí va todo un poco el mercado unido. No va a subir Ethereum si no sube Bitcoin, eso está claro. Entonces, bueno, en el corto plazo puede tener algún repunte, pero si Bitcoin no muestra fortaleza, el resto del mercado se hunde. O sea que es buena señal que haya rebotado un poco Ethereum y que posiblemente esté haciendo una banderita y pueda rebotar un poco más, como digo. Solana 0,11% arriba, también parecido que Ethereum, ha subido bastante bien y está haciendo como una especie de banderita. Tron baja un 0,20, ha rebotado ayer antes de alcanzar la línea de tendencia, pero está haciendo una figura de hombro, cabeza a hombro peligrosa, que bueno, vamos a ir vigilando por si acaso, no, hasta que no se cumpla no es, pero tenemos que tenerlo vigilado. XRP también ha tenido repunte, pero está cayendo estos últimos días, está un poquito peor que los gráficos que hemos visto de Solana, de Aave y de Ethereum. Y por último, Zcash cayendo un 0,75%, que ha sido capaz de recuperarse bien desde el evento este que se descubrió que había un error en la red y parece que no le han dado mucha importancia. Bueno, sin más. Y dejamos ahí el mercado con Bitcoin en 64.456, sufriendo esa debilidad. Vamos a ver los próximos días si somos capaces de romper ese 67.300, que es clave para que el rebote continúe hacia al menos la zona 72.000, 74.000
que es lo mínimo que se puede pedir después de la caída que hemos tenido, ¿no? Un rebote al menos hasta esa zona, lo mínimo. Así que nada, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.